You will never understand what I went through. You never were a good listener. A good listener. You will never understand what you put me through. And you never be a good lover. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa Yamaha FZ150 versión 3.0, la cual se actualizó en 2022 con la nueva generación Deluxe, para seguir manteniéndose como una de las mejores opciones de compra en el bajo mundo de las motos de entrada de 150 centímetros cúbicos, destacando por ser una de las naked más importantes para la marca en materia de ventas en todo el mundo. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Como dato curioso les comento que la Yamaha FZ versión 3.0 fue presentada originalmente en dos versiones, una versión estándar y otra versión S de Sport o deportiva, que aunque son en esencia la misma motocicleta en su parte ciclo y en su parte mecánica, encontramos diferencias en el color de la moto, detalles en cromo, el diseño de la quilla y la conexión Bluetooth para el celular, exclusiva para el modelo FZS. Luego, después de 3 años en el mercado, la marca nos ha presentado en 2022 la versión Yamaha FZS DLX o Deluxe, la cual mejora la iluminación trasera, el diseño del stop, reemplaza direccionales convencionales por direccionales Full LED, mejora la comodidad y posición del sillín y se ofrece en 3 combinaciones de colores diferentes y exclusivos en su carenaje y en las llantas. En el apartado mecánico, este modelo de Yamaha destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 149 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 12.2 caballos a 7250 RPM y su fuerza de torque máximo es de 13.6 Nm a 5500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades. Su relación de compresión es de 9.6 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 57.9 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total es de 137 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13 litros, su autonomía de consumo promedio es de 38 kilómetros por litro o 144 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 116 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta Yamaha 150 destaca por mejorar la posición de manejo y por tener unas líneas exteriores musculosas, modernas y ergonómicas, siendo un modelo mucho más estilizado que su versión anterior, y la cual está totalmente inspirada en la Yamaha FZ25. Al frente sobresale el faro pequeño y minimalista de estilo redondo, la iluminación Full LED en su luz principal y en sus direccionales, el tablero de instrumentos digital monocromático, el manubrio alto y deportivo de una sola pieza, las tapas frontales aerodinámicas, las aletas laterales grandes y la quilla o pechera plástica. En la parte media destaca el tanque de combustible, el sillín de doble nivel y de una sola pieza, las tapas plásticas que protegen la electrónica, el chasis tipo diamante en acero y los posapié en aluminio y también en acero. En la parte trasera tenemos las agarraderas, el stop con bombillo LED, el portaplacas sencillo, el guardabarros sujeto al basculante y el sistema de escape pequeño. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monoshock ajustable en precarga en 7 posiciones. En los frenos tenemos un disco de 282 milímetros en la parte frontal con una pinza de doble pistón y en la parte trasera un disco de 220 milímetros. Y afortunadamente esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de un solo canal en el disco frontal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 180 en la parte delantera y 140-60 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 165 milímetros y como altura al asiento tenemos 790 milímetros. Históricamente, este famoso modelo de Yamaha cumple ya 14 años en el mercado desde la presentación de la primera generación Yamaha FZ16, la cual fue vista por primera vez en el año 2008 y fue una motocicleta que estaba inspirada en los conceptos naked de ese momento.
pero principalmente se basó en la hermosa Yamaha FZ1. Esta primera generación contaba con un motor 4 tiempos con sistema de carburador de 153 centímetros cúbicos y de 14 caballos de potencia. Luego, en el año 2015, llegó la renovación y la evolución, y es presentada de manera oficial la Yamaha FZ 2.0, la cual destaca por renovar diseño y ser una moto naked con un estilo más futurista, moderno y agresivo. Esta versión 2.0 contaba con un nuevo motor de 149 centímetros cúbicos, 12.8 caballos de potencia y equipaba sistema de inyección electrónica de combustible. Finalmente, en enero de 2019, la marca nos presenta la Yamaha FZ versión 3.0, la cual actualiza todo su exterior con líneas más circulares y menos afiladas, agregando sistema de frenos ABS y luces LED, pero conservando el mismo motor de la anterior generación con algunas modificaciones de 149 centímetros cúbicos, de 12.2 caballos de potencia y con inyección electrónica de combustible. Hablando del precio de venta de esta Yamaha FZ 150 en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio oficial de venta a la fecha de hoy en Chile de 2.690.000 pesos chilenos. En Perú, su precio oficial de venta es de 12.450 soles peruanos. En Ecuador, esta tercera generación tiene un precio de venta oficial de $4.000 americanos. En México, su precio de venta es de 58.000 pesos mexicanos. Y el precio de venta oficial en la India es de 115.000 rupias indias, mientras que para el mercado colombiano su posible precio de venta estaría por encima de los 9.400.000 pesos colombianos, y muy posiblemente para Brasil su precio también podría estar por encima de los 14.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo tiene que pelear en una categoría muy fuerte y muy competida en todo el mundo, donde casi todas las marcas fabricantes de motos tienen en su portafolio un producto de este cilindraje y con características similares. Aquí esta nueva Yamaha compite contra la poderosa Suzuki Gixxer 150, la nueva Hero Home 160, la italiana Benelli 180S o la pequeña Benelli TNT 150, la CF Moto 150 NK, la popular Bajaj NS 160, la Honda X-Blade 160, la CR4 o CR5, la Apache RTR 160 y la Victory Nitro 151R, entre otras muchas motocicletas más. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.